Bueno, vamos a ir a la palabra en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, en su versículo 14 al 15. Y dice así la palabra en el nombre potente y maravilloso de Cristo Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Demos gracias a Dios. Padre, le damos gracias en esta maravillosa noche, Padre. Gracias, Señor, por darnos la bondad de venir en este día, Señor, a venirte a adorar, Señor, a venir a escuchar el consejo de tu palabra, Padre. Yo le pido en esta hora, Padre bendito Dios, que bendiga esta juventud, Padre. Que la palabra que hoy se predique, Padre, que dé un fruto en nuestros corazones. Y para todos aquellos que van a estarla escuchando, Señor, que sea de bendición a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, yo le pido revelación en esta hora, Señor amado. Yo le pido, Señor, que me dé palabra, Padre, para que pueda exponer este mensaje, Señor, como me he preparado, Padre. Yo me hago a un lado y lo pongo a usted, Señor, que es excelente en predicar, Padre. En el nombre de Jesús yo se lo pido, Padre, y en el nombre de Jesús lo recibo. Y la iglesia que se va con Cristo dice: amén. Tome su lugar, no dejando de darle la gloria al Señor. El tema que hoy nos ocupa es requisitos para entrar y permanecer en el reino de Dios. Una vez más, requisitos para entrar y permanecer en el reino de Dios. Según dice esta porción bíblica, en el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Antes de entrar en el mensaje, antes de continuar en este mensaje que Dios me ha dado, yo quiero explicar estos versículos y quiero explicar qué es evangelio y qué es el reino de Dios. Primeramente, el evangelio significa las buenas nuevas. Es, en otras palabras, lo que quiere decir las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Ahora, el reino de Dios significa que es el reinado de Cristo que ha venido a ofrecer a las almas, a las personas, que ha venido a ofrecer el reinado de Dios aquí en la tierra. Y Jesús dice que Él venía anunciando el evangelio del reino de Dios, y Jesús venía predicando a todo Israel diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús venía anunciando el reino de Dios a las ovejas perdidas de Israel. Pero dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Ahora, el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios no existen edades. Para venir al reino de Dios no se necesita ser adulto, no se necesita ser anciano, tampoco simplemente se necesita, no hay edades. Para entrar en el reino de Dios no hay edades. Primeramente digo esto porque en esta noche la predicación es para todos, claro, por supuesto, pero enfocado a la juventud, amén. Así que para entrar en el reino de Dios, hermanos, no se necesita edad. Quiere decir que un joven puede entrar en el reino de Dios, y es lo que hoy quiero desarrollar y compartir, lo que Dios me ha dado para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, primeramente, como el tema de esta predicación es requisitos para entrar en el reino de Dios y permanecer en él, para poder entender
Para poder entrar en el reino de Dios hay un requisito que Dios pide para entrar en él. ¿Y cuál es ese requisito que Dios pide? Primeramente, déjeme explicarle secularmente para que usted pueda entender cuál es ese requisito que Dios pide. Por ejemplo, el requisito número uno, por ejemplo, si una persona quisiera entrar a los Estados Unidos, ¿verdad que necesita una visa para poder entrar aquí a los Estados Unidos? ¿Cuántos saben eso? Amén. Para que una persona pueda entrar a los Estados Unidos necesita una visa. Si la persona no tiene una visa, no puede entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué requiere los Estados Unidos para que la persona o el individuo pueda entrar a los Estados Unidos? Nuevamente repito, necesita una visa, y si no la tiene, no puede entrar. Ahora, si la persona tiene una visa, puede conseguir una visa, esa persona puede entrar a los Estados Unidos. Ahora, esta persona ya tiene la visa, puede entrar, puede venir y puede salir, pero también hay un requisito para que pueda permanecer esa visa con el individuo. ¿Y cuál es ese requisito? El requisito número uno que debe de tener la persona es cuidar la visa. En otras palabras, portarse bien cuando entre a este lugar. Por ejemplo, la persona debe de andar rectamente, pero si la persona hace fraudes, vende drogas, se mete a la delincuencia y X cosa, de seguro que va a perder la visa, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no está guardando los requisitos que la nación de Estados Unidos requiere. Entonces puede perder la visa y de seguro que la va a perder. Bueno, déjeme darle otro ejemplo del requisito que Dios pide para que podamos asimilar cuál es el segundo requisito. Por ejemplo, si yo voy a buscar un trabajo, por decir así, a la compañía Tesla, ¿qué yo necesito para poder entrar a Tesla? ¿Qué necesito yo? Primeramente, si yo quisiera ser parte de armar un motor eléctrico, yo necesito primeramente tener un título universitario, el cual ese título representa a lo cual yo soy, a lo cual yo sé, a lo cual yo me he desarrollado. Entonces ese requisito lo requiere Tesla para poder entrar a trabajar a Tesla. Ahora, también debo de tener un título de ingeniero, dependiendo si quiero ser y si quiero yo inventar un motor Tesla. Debo de tener todo aquello para que pueda respaldar y para que yo pueda entrar a ese lugar. Pero no solamente eso, ya que una vez yo entre a trabajar a Tesla, yo necesito otro requerimiento para permanecer. Y ese requerimiento es de demostrar a los 3 meses que mi capacidad, que mi comportamiento y conducta son efectivos para poder elaborar ahí. Amén, ¿me está entendiendo? Por ejemplo, si yo quiero trabajar en Apple, en la compañía Apple, yo debo de tener un título de mercadotecnia, porque se supone que voy a vender teléfonos y necesito hablarle a la gente, explicarle. Entonces yo tengo que tener un título para poder entrar a laborar a ese lugar. Pero no solamente eso, para yo querer ser parte y permanecer adentro de Apple, yo tengo que también mostrar a los 3 meses de que soy un buen empleador, de que soy un buen vendedor, de que tengo buena relación con las personas para que pueda yo permanecer ahí. ¿Me entiende? Ahora, si yo quisiera entrar a trabajar a un dealer automotriz, para poder trabajar como mecánico, debo de tener un título de automotriz, ¿verdad que sí? De otra manera, ¿cómo puede entrar si no sabe a lo que va a entrar a hacer como mecánico? Sería ilógico. Entonces, lógicamente, necesita un título en el cual ese título le represente de que usted sabe mecánica. Por ejemplo, en mi caso, yo soy mecánico. Trabajo en Audi y Volkswagen. Y yo recuerdo cuando yo fui a buscar trabajo al lugar donde yo estoy,
el patrón me entrevistó y el requisito número uno que me pidió cuando estaba platicando con él fue: ¿tienes título de escuela? Sí. ¿A dónde estudiaste? En mi país. Ok, ¿lo tienes? Sí, acá está. No importaba que no era de aquí, pero ese fue el requisito número uno. Ahora, ¿has trabajado en mecánica? Sí. ¿Dónde? Tal y tal lugar. ¿Cuántos años? Tanto. Requisito número dos. Ahora, requisito número tres. ¿Tienes experiencia? Sí. Ok, entonces todos esos requisitos calificas, puedes entrar a trabajar. Empecé a trabajar ya hace 8 años y todavía sigo ahí. Pero el patrón me dijo: pero para que te puedas quedar aquí, yo necesito ver tu capacidad. Entonces a los 3 meses yo pude desarrollar lo que sabía, lo que iba aprendiendo. Y no solamente eso, el requisito que mi patrón pedía primeramente era puntualidad. Requisito número 2 era conducta. Requisito número 3 era desarrollarme más. Y gracias a Dios, hasta el día de ahora, ahí sigo trabajando en mi trabajo. O sea, esto quiere decir que todos esos requisitos los pude cumplir. Ahora bien, si un joven quisiera entrar al Army de los Estados Unidos, hay un requisito más que todo, por sobre todo, para que pueda entrar. Y el requisito que pide el Army para poder entrar a ser parte del Army es no tener drogas en su sangre, no ser drogadicto. De otra forma no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque a ellos los chequean. Entonces, si la persona tiene drogas, no puede ser farme, no puede entrar a ser parte del Army. Entonces, si la persona quiere entrar al Army, debe de renunciar a la droga, debe de renunciar a todo aquello para que pueda entrar. Pero no solamente eso, constantemente le van a estar haciendo pruebas y van a estar viendo si esa persona en realidad ha hecho y se ha comportado y merece estar en el Army. Entonces ese es otro requisito en el cual se pide. Ahora, déjeme decirle que en el reino de Dios es algo similar. Para que usted y yo podamos entrar al reino de Dios, Dios pide primeramente el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento usted no puede entrar en el reino de Dios. Pero si usted se arrepiente, Dios lo acepta y usted puede entrar en el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el requisito número 1 que yo necesito para entrar en el reino de Dios es el arrepentimiento. Ahora alguien se dirá: hermano, ¿y qué es el arrepentimiento? ¿A qué consiste? ¿De qué es eso? ¿De qué me debo de arrepentir? El arrepentimiento que nos habla la palabra de Dios es de arrepentirnos de nuestra forma de vivir, pecando contra Dios, haciendo las cosas desagradables a Dios. Ese es el arrepentimiento. Porque entonces cuando nosotros nos arrepentimos, venimos a creer el evangelio que Jesús venía predicando, las buenas nuevas de salvación, cuando dijo: arrepentíos y creed al evangelio. Es decir, arrepiéntanse porque mi reinado ha llegado y hoy es el momento que yo pido: arrepiéntanse para que puedan creer en el evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces yo necesito arrepentirme para poder formar parte y para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, repito, no hay edades, no hay edades para que usted pueda entrar en el reino de Dios. ¿Quiere decir que un joven de teenager puede entrar? Claro que sí, no hay edades. Entonces ese es el primer punto que necesito para poder entrar en el reino de Dios: el arrepentimiento. Por ejemplo, cuando yo, antes de venir al camino del Señor, antes de entrar al reino de Dios, yo recuerdo que antes yo tomaba alcohol, yo usé drogas, yo iba a las discotecas, yo iba a los parties, yo hacía y deshacía en este mundo. Pero déjeme decirle una cosa: que todas aquellas prácticas que yo viví nunca satisfacieron mi alma. ¿Por qué? Porque el alma del hombre siempre necesita de algo divino, y ese divino es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo vine al reino de Dios, yo me arrepentí de mis pecados para poder entrar en el reino de Dios. Y hasta el día de que me arrepentí, hasta el día de ahora, el Señor me tiene aquí por su misericordia. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo
Cristo es el que reina en nuestras vidas. Cristo es el que vive en nuestra alma. Cristo es el que se menea en nosotros. A eso se refiere entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, si vemos aquí en esta porción bíblica, en esta parte de Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Se requiere, para poder entrar en el reino de Dios, se requiere arrepentirnos. Nuevamente, repito, se tiene que arrepentir. La persona, el individuo, se tiene que arrepentir de su conducta, de su forma de hablar, de su forma de hacer. Debe de arrepentirse con tal de entrar a un nuevo reinado, porque cuando entra al reino de Cristo ha renunciado al reino de las tinieblas, ha renunciado al reino de las potestades de Satanás, ha renunciado y ha decidido entrar al reino de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos quieren en esta noche entrar en el reino de Dios? Bendito sea el Señor. Si hoy hay alguien en esta noche que Dios le ha traído este mensaje, es para usted. Bendito sea Dios. Y alguien que me ve en las plataformas, este mensaje es para usted también. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando dice la palabra aquí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Nuevamente nos arrepentimos ya. Ok, y cuando ya nos arrepentimos, entramos en el reino de Dios. Y hay un convertimiento. ¿Cuál es ese convertimiento? ¿A qué se refiere? Que yo ya me convierto a ser una nueva criatura. Ya no practico lo que practicaba antes. Ya no hago las cosas desagradables delante de Dios. Vengo a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no soy el mismo de antes. Ya no soy un drogadicto. Ya no soy un alcoholismo. Ya no practico la maldad. Ya no hago droga. Ya no robo. Ya no hago todo aquello. ¿Por qué? Porque yo he trasladado al reino de Dios. Ahora me he convertido como un hijo de Dios. Ahora la justicia de Dios vive en mí. ¿Por qué? Porque he entrado al reino de Dios. Ahora ya no vivo para mí, ahora vivo por Cristo. Aleluya. Eso es el convertimiento. Me convierto en un nuevo ser. Me convierto en el cristianismo. Ahora ya no soy yo, ahora me parezco a Cristo. ¿Por qué? Porque he decidido seguir al único Dios verdadero, al único Cristo, el que reina y vive para siempre. Aleluya. Ahora, el segundo requisito que Dios pide es que debemos nacer de agua y del Espíritu. Porque una vez que ya entramos en el reino, ya Dios nos acepta. Pero hay un paso a seguir. ¿Y cuál es este paso? Debemos de nacer de agua y del Espíritu. Vayamos ahí a las Escrituras, a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Veamos en qué consiste en nacer de nuevo, para que ahora yo ya he entrado al reino de Dios. Ahora ya Dios me ha aceptado para que Él pueda reinar en mi vida. Pero yo tengo que hacer una cosa. Yo necesito ahora ver el reino de Dios. Ya entré en el reino de Dios porque ya me arrepentí, ya me convertí, pero ahora necesito algo. Yo necesito con mis ojos espirituales ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Vea lo que dice esta escritura en San Juan capítulo 3 versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Repito nuevamente, yo ya me he arrepentido, ya he entrado al reino de Dios, pero no basta con que yo solamente entre en el reino de Dios. Hay un requisito más. ¿Cuál es ese requisito? Es que yo tengo que nacer del agua y del Espíritu. ¿En qué consiste el agua y el Espíritu? El agua tipifica la palabra de Dios. El agua es la misma palabra de Dios. El Espíritu de Dios, la misma palabra. Dice la Biblia que la palabra misma se hizo carne. Dios era la misma palabra, porque esa palabra se había convertido. Entonces, cuando yo nazco de agua y del Espíritu, entonces yo puedo entender. Cuando yo discierno la palabra de Dios, cuando yo medito de día y de noche, como cuando Dios le dijo a Josué: no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo entro en el reino de Dios, yo necesito, aleluya, ver el reino de Dios, ver lo que Dios ya tiene para mí, ver qué es lo que mi rey quiere de mí, ver qué es lo que Cristo me manda a llamar, qué es lo que quiere que yo haga. Yo tengo que nacer, yo tengo que comer la palabra, yo tengo que entender la palabra, yo tengo que conocer qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no puedo hacer las cosas con el intelecto. La Biblia dice que en los tiempos, en el pueblo de Israel, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero en esta noche yo creo que aquí hay una juventud que tiene hambre y sed de justicia, que tiene hambre de la palabra de Dios. Dios te dice: para que puedas ver mi reino, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Tienes que comer mi palabra, tienes que meditar en ella, para que entiendas que es el propósito que yo tengo en ti en esta tierra. Bendito sea el Señor. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces yo tengo que nacer. Pero vea una cosa aquí. Aquí veo un panorama, que Nicodemo era un principal de los judíos. Se supone que Nicodemo era un maestro de la ley. Y llega a Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque las obras que haces tú nadie las puede hacer. Pero viene Jesús y le replica y le dice: Nicodemo, mira, te digo una cosa. De cierto, si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos algo aquí, que para entrar al reino de Dios, el arrepentimiento, creer en el evangelio, convertirnos, pero también para poder ver el reino, necesito yo comer la palabra de Dios. Necesito meditarla para yo crecer, para yo entender, para yo desarrollarme en esta tierra, para yo, digamos, la juventud, para poder caminar, para poder ser un buen discípulo, para ser un buen ejemplo, como Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en fe, en mansedumbre, en templanza. Nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo era un ejemplo a seguir, porque Timoteo era un joven que se dedicaba a la lectura de la palabra. Timoteo fue un pastor a su debido tiempo, a su corta edad. Timoteo fue un joven que meditaba en su palabra, que conocía la doctrina de Cristo. Y hoy tú no eres la excepción. También Dios te dice: tú puedes también ser como un Timoteo. Solamente come mi palabra, solamente medita en ella, solamente indaga, para que puedas ver el reino que tengo preparado para ti en esta vida, en esta tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, si yo ya estoy en el reino de Dios, ¿qué requisito necesito para permanecer en el reino de Dios? ¿Qué requisito necesito para yo permanecer en el reino de Dios? Dice la palabra allí en el libro de San Juan. Vamos adelante para que vayamos compartiendo estos versículos. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4. ¿Qué necesito
para permanecer. Repito, ya me arrepentí, ya entré al reino de Dios, ya creí en el evangelio, ya me arrepentí, soy una nueva criatura. Ya nací y ya puedo ver el reino de Dios. Pero ahora hay otro requisito. ¿Cuál es ese otro requisito? Permanecer en el reino de Dios. Porque lamentablemente muchas personas, mucha juventud viene al camino de Dios, viene al reino de Dios, pero se apartan. ¿Pero por qué pasa eso? Vayamos que dice la palabra. ¿Qué es ese requisito que el Señor pide para que permanezcamos en el reino de Dios? Dice Juan capítulo 15 versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el requisito que yo necesito para poder permanecer en el reino de Dios es permanecer en él, permanecer en Cristo, vivir en Cristo, moverme en Cristo. Si se da cuenta, aquí esta palabra dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué es lo que el Señor está hablando en esta escritura? Déjeme que le dé este ejemplo. Si usted siembra un palo de mangos, ¿verdad?, o un palo de melón en este lugar, y un palo de ciruelas y un palo de uva, y cada palo llega a tener un fruto, y vemos el mango por aquí que tiene unos mangos tan deliciosos, tan ricos, que dice uno: wow, están deliciosos, es de chuparse los dedos. Y por el otro lado mira las uvas, qué hermosa uva, algunas verdecitas, algunas moraditas, qué rica los ojos. Y por aquí mira los melones, qué melones tan ricos. Y por aquí mira las ciruelas, y todo delicioso. ¿Por qué es que esa fruta ha dado un fruto tan rico, deseable a los ojos? ¿Sabe por qué? Porque han permanecido en la rama, porque han permanecido en ese árbol, porque han permanecido, han estado, y por eso dan fruto. Bueno, de esta manera el Señor dice: permanecer en mí y yo en vosotros, porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Cuando usted y yo damos frutos para el reino de Dios, estamos siendo unas personas fructíferas en el reino de Dios. Usted está dando fruto. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando? Fruto de mansedumbre, fruto de templanza, fruto de amor, fruto de benignidad, fruto de amor a su prójimo, y todas estas cosas. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, para permanecer, yo debo de permanecer en la vid. Repito, Él es la vid. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces, ¿qué pasara si yo me apartara de Él? Simplemente, ¿qué pasara si usted arranca un mango del árbol que se ve tan delicioso y ese mango lo guarda? Ese mango va a llegar un momento que se va a pudrir, se va a secar, ya no va a ser agradable a los ojos. Igualmente las ciruelas, si usted las arranca y las guarda y las quita, se van a pudrir, se van a arruinar. ¿Por qué? Porque fueron arrancadas. Igualmente el mango, igualmente el melón y todo aquello, si usted lo quita del árbol, entonces se van a secar, no van a permanecer. ¿Por qué? Porque se han arrancado, se han quitado. Bueno, de esta manera dice el Señor: ustedes no sean así, ustedes permanezcan en mí, que yo soy la vid verdadera y ustedes son el pámpano. Permanezcan en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que si nosotros estamos en el reino de Dios, ya nos hemos arrepentido, ya hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, pero ahora necesitamos permanecer en el reino de Dios. Y para permanecer, yo tengo que permanecer en esa vid, yo tengo que permanecer en esa savia, yo tengo que recibir de Él para yo poder seguir hacia adelante, para yo poder seguirme desarrollando en su reino, para yo poder seguir dando frutos en el reinado que Cristo me ha ofrecido, para que el mundo conozca que yo ya no soy un drogadicto, para que el mundo conozca que yo ya no soy un alcohólico, para que el mundo conozca que yo ya no robo, para que el mundo conozca que ya no
soy un mujeriego, para que el mundo conozca que soy un buen hijo, para que el mundo sepa que Cristo vive y reina en mi vida y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor Jesús, aleluya. Déselas con todo su corazón, amén. Cuando nosotros permanecemos en Él, hermanos, hay un deleite en nuestra alma. Porque el joven se cansa y se fatiga. Porque muchas de las veces no quiere seguir. Hay muchas de las ocasiones, hermanos, permanecer en el Señor es tener comunión con Él. Permanecer en el Señor es tener una intimidad con el Señor. El permanecer en Cristo, conectado con Él, es cuando tú incluyes a Cristo en tus planes. Es cuando Él habita en ti y ahora no haces las cosas por ti, sino que haces por el Rey que te ha mandado a llamar. Todas las cosas que haces y practicas, ahora las consultas con el Rey. Usted se acuerda del rey David cuando iba a las luchas, a las peleas. Dice que él llegaba ante Dios: Señor, me darás esta batalla, me darás a los filisteos. Había una comunión David con el Señor y Dios le decía: sí, te daré a estos, sí, también te daré a estos. Había una comunión, había una conexión directa. Igualmente Dios pide que para permanecer en su reino nosotros estemos conectados, nosotros estemos buscando constantemente su dirección, nosotros estemos constantemente conectados a esa vid, para que nosotros podamos, aleluya, de una manera estar y permanecer en su reino. Bendito sea el Señor. Estamos entendiendo, mis amados hermanos. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿para qué es que Dios nos ofrece? ¿Para qué es que Dios me ofrece el arrepentimiento? ¿Y para qué me ofrece? ¿A qué se debe esta noticia? ¿Por qué Dios me ofrece el arrepentimiento en esta tierra? ¿Por qué Dios está interesado a que yo pueda entrar en el arrepentimiento? ¿Y por qué Dios me trae esta noticia? Es para que nos preparemos, es para que nos preparemos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. La Biblia dice que nosotros estamos como pasada en esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Es cierto, si estamos aquí, pero un día no vamos a estar aquí. Un día vamos a volar con Cristo, un día nos vamos a ir. Entonces, cuando usted entra en el reino de Dios, viene una preparación. ¿Una preparación para qué? Para que el día de mañana, cuando Cristo se manifieste en el aire, usted pueda volar, usted pueda irse con Él. Entonces es necesario que, si usted no le ha entregado la vida al Señor, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha venido al reino de Dios, hoy Dios le hace esa invitación. Hoy Dios le dice y le ofrece, aleluya, el reino de Dios para que usted pueda venir. Hoy Dios le dice: yo te ofrezco un reino maravilloso. Y no solamente eso, ahí habrá algo más extraordinario, porque dice la Biblia que cuando la iglesia sea arrebatada, reinaremos con Él por 1000 años. Pero más sin embargo, esto no heredará el reino de Dios de los cielos, dice la Biblia, sino que tendremos cuerpos glorificados. Hay una preparación que Dios tiene que preparar a su iglesia, y nos dará cuerpos glorificados. Cuando vengamos por segunda vez, ya no vendremos con cuerpos normales, vendremos con cuerpos glorificados. Entonces es necesario que nosotros entremos en el reino de Dios en esta tierra, en esta vida. Nos preparemos, busquemos de lo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos entender el propósito en el cual estamos aquí. Por eso Dios ofrece el reino de Dios en esta vida, en esta tierra. Aleluya. Dice Juan capítulo 14, ahí atrásito, Juan capítulo 14, versículo 1. Atrásito, Juan capítulo 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En esta escritura el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si crees en Dios, cree en mí también. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a su reino, cuando nosotros nos arrepentimos, Cristo hace una morada en el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que si Él se fuera y Él vendría, Él nos va a tomar. Esto está tipificando el arrebatamiento, está tipificando que un día nos levantará. Por eso es necesario que nosotros podamos entrar en el reino de Dios hoy que hay tiempo. Por eso es necesario que nos arrepintamos. Y si alguien se ha apartado del camino, y si alguien piensa apartarse, yo le digo: no lo haga, porque el tiempo está cercano. Aún tarde que temprano la señal en el cielo se aparecerá. Dice la Biblia que como un relámpago pasará, y dice la Biblia que seremos arrebatados, que los muertos en Cristo serán arrebatados, y luego los que habremos quedado nos iremos con Él. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que prepararnos. Esto es algo hermoso y algo que uno a veces no entiende. Uno a veces, lo digo, ¿verdad? Porque muchas de las veces cuando yo no estaba en el camino, yo pensaba que era aburrido las cosas de Dios. Pero ¿sabe por qué uno piensa aquí? Porque su mente no ha entendido cuál es el propósito que Dios ha establecido primeramente para el ser humano. Dios ha establecido muchas cosas, muchas dádivas, muchos regalos. Esto lo que vivimos aquí en la tierra, esto no es nada. Hay otras glorias más hermosas venideras, que ojo, dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para todos los que aquellos le aman. Bendito sea el Señor. Eso es para usted, mi amado joven. Eso es para usted, mi amada hermana, mi amado hermano. Usted que me ve en las redes sociales. La vida no solamente constituye aquí en esta tierra. Hay algo más que Dios va a ofrecer. Hay algo más, pero mientras tanto nosotros estamos en esta tierra, debemos de entrar primeramente aquí. Debemos de prepararnos como extranjeros y peregrinos. Debemos de cambiar nuestra forma de ser. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Debemos de ser buenos hijos. Debemos de ser buenos alumnos. Debemos de ser buenos amigos. Debemos de ser buenos jóvenes. Debemos de ser aquello lo que Dios pide que seamos. Aleluya. Debemos de ser, por decir así, esa juventud, esa nueva generación que entra en el reino de Dios y que puede y que tiene la capacidad de trabajar en el reino de Dios y demostrar que en el reino de Dios hay paz y hay gozo y hay justicia de Dios para nuestra vida. Aleluya. Así que, mis amados jóvenes, el reino de Dios no solamente es para los adultos, ni solamente para los ancianos. No hay edades. También es para la juventud. Si tú no te has preparado, si tú no has entendido que Dios tiene un reinado para ti, y que lo que Dios ya había establecido antes de que tú nacieses, Dios ya tenía promesas para tu vida. Pero ¿cómo yo conoceré estas promesas? Cuando yo puedo ver el reino de Dios, cuando yo puedo entender lo que la palabra me enseña, cuando la palabra de Dios me exige que yo haga, cuando la palabra de Dios me enseña cómo conducirme en esta vida. Entonces yo me estoy preparando, entonces yo estoy viviendo, entonces yo estoy listo para aquel día del encuentro. Yo estoy preparado para que cuando suene la final trompeta, yo me pueda ir y mi alma volará. Dice aquel cántico: y mi alma volará, y mi alma volará, porque yo no le pertenezco a esta tierra. Esta tierra son para los ángeles y Satanás y sus demonios. Pero la iglesia no quiere quedarse aquí. La iglesia quiere irse con Cristo, y la iglesia debe prepararse para poderse ir con su rey. Aleluya. ¿Cuántos quieren irse con el rey? ¿Cuántos quieren irse con el rey? ¿Cuántos quieren que el rey Cristo, el rey, gobierne sus vidas? ¿Cuántos quieren que el Cristo, el único soberano Dios, el único Rey de reyes y Señor de señores, reine en sus vidas y en sus corazones? Aquí está Él, y que nos ofrece, aleluya, nos ofrece el reino en esta vida. Aleluya. Ahora vea una cosa:
¿Qué consecuencias podría tener si yo no me arrepiento? Porque hay consecuencias. ¿Qué consecuencias podría haber? Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos ahí, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué consecuencias podría tener si yo no me arrepiento? Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Y por eso, ¿para qué quedarnos aquí? Por eso nosotros debemos de arrepentirnos. Si usted no se ha arrepentido de su mala manera de vivir, de su forma de vivir, pecando, Dios le ofrece que venga el arrepentimiento. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no enderezcas vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, hoy es tiempo. El mañana no lo sabemos. No sabemos cuándo será. Si usted está jugando una vida doble, es tiempo de afirmarnos, porque sabemos en los tiempos que vivimos. No le estoy metiendo miedo, bendito sea el Señor, porque estos tiempos lo que nos están dando es alertando. Nuestro rey viene, viene por su amada, viene por todo aquel que ha aceptado que reine en su vida en esta tierra, porque ha aceptado el reino de Dios en su vida. Aleluya. Debemos de prepararnos. Ahora, ¿qué consecuencias podría tener si me quedo después del arrebatamiento? Hay un peligro, porque va a pasar los juicios de Dios, va a pasar la ira de Dios, y va a pasar todo lo que Dios ha establecido en el libro de Apocalipsis, todos aquellos que va a venir. Yo le digo una cosa, mi amado oyente, mi amado joven, usted que ha venido por primera vez, usted que me ve por las plataformas, no esperemos ese momento cuando Dios amablemente nos regala y nos permite que entremos en su reino, que vivamos en su reino, que nos preparemos y que podamos nosotros entender y conocer el plan y el propósito que Dios ha diseñado. En esta noche Dios le hace una invitación a todos aquellos que verdaderamente quieren entrar en ese reino y que quieren que Cristo realmente gobierne su vida. Lo único que tiene que hacer, el requisito número 1, es venir al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede entrar, porque si yo no me arrepiento, entonces no puedo aceptar el reinado de Dios a mi vida. Yo tengo que arrepentirme y creer en las buenas noticias que Jesús ha venido, esas buenas noticias que Jesús venía anunciando, y que Jesús iba a ser vituperado, y que Jesús iba a ser maltratado, escupido, y que Jesús iba a ser colgado en un madero. ¿Para qué? Para darle vida a usted. ¿Para qué? Para que usted, aleluya, viviera por la justicia de Dios, para que usted pudiera entrar en el reino de Dios, porque de otra manera no pudiese verse así. Pero el rey, aleluya, había venido a buscar lo que se había perdido. Hoy es la sección: Cristo le quiere salvar, Cristo le quiere sanar, Cristo le quiere restaurar. Si usted está pensando en dos pensamientos, si usted está claudicando en apartarse, yo le aseguro, mejor afírmese más en el Señor. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y el Cristo de la gloria se ha de padecer. El Mesías ha de venir, aleluya, con poder y gloria. Pero yo no le sugiero que se quede. Busquemos una determinación en esta noche, y Dios le ofrece que acepte el reino de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Es arrepentirme. En esta noche yo concluyo con esto. Cristo ha estado hablando de muchas formas y muchas maneras, sea por lo que podemos ver, pongámosle lo de la guerra, ¿por qué no? Cristo nos ha estado mostrando cómo la delincuencia se está aumentando más y más, cómo ahora
Ya no hay aquel respeto que hoy te paras en un semáforo y pitas y ya te quieren golpear. Hoy vemos por todos lados cómo el Señor nos está hablando. Yo vengo pronto, yo estoy a las puertas y yo te hago una invitación: entra a mi reino. ¿Para qué? Para que puedas ver y te prepares. ¿Para qué? Para cuando yo venga, yo te levante. Necesitamos entrar. El Señor nos habla de una y otra manera y nos ofrece ese regalo maravilloso, ese regalo que podamos entrar en su reino. Aleluya. En esta noche habrá un joven que ha entendido y que verdaderamente quisiera aceptar al Señor, quisiera entrar en el reino de Dios. Habrá un joven en esta noche que ha venido por primera vez. Habrá un joven que diga: yo quiero entrar en el reino de Dios. Yo quiero decirle una cosa: valiente no es aquel que pierde su vida por ir a buscar una riña. Ese no es valiente, mi hermano. Valiente es aquel que dice la palabra de Dios, que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Ese es un valiente. ¿Por qué? Porque ha aceptar al único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es un valiente. Valiente es aquel que diga: no me importa, yo me hago público y yo vengo y yo acepto que ese rey un día vino a la tierra, murió por mí. Aleluya. Él no se avergonzó por la humanidad. ¿Cómo nosotros podemos avergonzarnos de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? Yo le hago la invitación en esta noche: si habrá un joven o habrá alguien que nos visite por primera vez que quiere entrar al reino de Dios, Dios le hace la invitación. Y si habrá alguien en las plataformas que está escuchando por primera vez y que ha entendido este mensaje y que sabe en su corazón que Dios le está hablando y que le está ofreciendo su reino en este día, no vaya a ser muy tarde, porque el día de mañana no lo sabemos. Así que, mis amados hermanos, si hay alguien que lo quiera hacer ahí en su silla, lo puede hacer. Se puede entregar al Señor de todo su corazón para que Cristo pueda reinar en su corazón, para que haga una preparación y en el día final podernos ir con Él.